Vengo a presentarles hoy un gran reto que se llama Misión Posible. Es un reto al que quiero invitar a muchas personas tripulantes. Son 500,000 personas que se encuentran en el mercado laboral y que no han logrado terminar la secundaria, y 150,000 personas que aún están desempleadas. Esta Misión Posible es una expedición educativa a la que van a asistir todas estas personas. De quienes se encuentran desempleados, en los datos del 2022, se decía que el 60% de estas personas no habían logrado finalizar la secundaria. Entonces, participar en esta misión les daría nuevas oportunidades, una nueva movilización social, una nueva oportunidad de estudiar. Esta Misión Posible implica una estrategia innovadora, un cambio de mentalidad, hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Si nosotros logramos llevar a cabo esta Misión Posible, estas personas habrán salido del rezago educativo que nos han mencionado los informes 7º y 8º del estado de la educación, donde se indica que debido a la pandemia y a las huelgas de los educadores, muchas personas han debido interrumpir sus estudios. Entonces, esta Misión Posible daría la oportunidad de que estas personas avancen, puedan obtener nuevas posibilidades laborales y puedan así también tener mayores recursos para poder cumplir con sus necesidades básicas. Sin embargo, estas personas van a tener que enfrentar toda una serie de obstáculos que se pueden convertir en sus principales enemigos. Por ejemplo, horarios laborales rotativos, grandes dificultades económicas. Muchas de estas personas tienen tiempo de haber salido del sistema educativo y si no pueden desarrollar todas las capacidades para enfrentar estos obstáculos, posiblemente no podrán alcanzar su misión. Esta Misión Posible ha sido dirigida a estas personas que han sido excluidas del sistema educativo. Es una nueva visión que les va a llevar a alcanzar su meta. Para esto, las personas tienen que desarrollar perseverancia, autocontrol y disciplina. Y también tendrán el acompañamiento del personal docente, que tiene grandes conocimientos en el área tecnológica y que sabe cómo mediar a través de entornos virtuales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer a través de ambientes de aprendizaje interconectados y con la utilización de dispositivos electrónicos, ya sean tabletas, celulares o computadoras. Todo esto se va a desarrollar a través del microlearning o el microaprendizaje, que consiste en pequeños cursos que se conocen como microcursos y que son cápsulas de aprendizaje que desarrollan contenidos en no más de 15 minutos. Y lo vamos a hacer a través de una plataforma que más adelante les estaré mostrando. Los microcursos tienen una enorme ventaja. Ellos pueden ser desarrollados en cualquier ambiente, en cualquier horario. La persona puede acomodarse según sus condiciones. Además, puede ser utilizado en los dispositivos electrónicos que sabemos que tanto se utilizan actualmente. Despiertan un gran interés en la población y traen una gratificación inmediata. Los microcursos además tienen otra gran ventaja, y es que para aquellas personas que les es difícil tener una atención sostenida por un periodo prolongado, al ser cursos de una duración corta, esto les va a favorecer su proceso de aprendizaje. La plataforma que se va a estar utilizando está basada en el aprendizaje gamificado y funciona muy bien en teléfonos celulares. Esta plataforma se ha llevado a más de 100 países, se han creado más de 30,000 cursos y más de 400,000 personas ya han sido certificadas a través de la plataforma. Utiliza 4 aspectos o 4 pasos de profundidad para desarrollar el aprendizaje: el saber, el pensar, el aplicar y el compartir.
En el primer paso, que es el saber, la persona tiene un acceso a los contenidos del curso. Cuando se trata del segundo paso, que es el pensar, la persona reflexiona sobre los contenidos que se están desarrollando. Al aplicar, la persona pone en práctica esos contenidos desarrollados y cuando hablamos de compartir, se refiere a que la persona está socializando con el resto de compañeros y compañeras el aprendizaje obtenido. En este momento estamos desarrollando un plan piloto dirigido a personas que se encuentran realizando el bachillerato por madurez. Mayoritariamente son mujeres que tienen entre 5 y 40 años de haber dejado las aulas en el sistema educativo regular. Entonces, queremos brindarle una oportunidad a estas personas para que puedan alcanzar sus metas. Si nosotros desarrollamos esta misión posible, habremos obtenido mejores oportunidades para que la persona siga avanzando en su sistema educativo y también oportunidades laborales, a la vez que habremos fomentado un crecimiento económico de la persona, de la familia y de la sociedad. A mí me motiva muchísimo pensar en que toda esta cantidad de tripulantes que van a iniciar esta misión posible van a poder alcanzar su meta. ¿Y a ustedes? Muchas gracias.